CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentan Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Los Mayores Deciden, este especial presidencial que en CNN Chile hemos preparado sobre un tema del que se habla poco, pero que es muy importante. Porque en un cuarto de siglo Chile será un país mucho más longevo. Para 2050 se estima que 1 de cada 3 personas tendrá 60 años o más. Se trata de un proceso silencioso pero de gran magnitud que nos obliga a repensar todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo diseñamos nuestras ciudades, la forma en que construimos las viviendas y, en particular, la manera en que concebimos el trabajo y la interacción en sociedad. El fenómeno responde a 2 fuerzas principales: una mayor expectativa de vida y una drástica disminución en la natalidad. El Instituto Nacional de Estadísticas confirma esta tendencia. La tasa global de fecundidad es de apenas 1,25 hijos por mujer, cuando lo necesario para mantener la población en equilibrio es de 2,1. El grupo de centenarios, en tanto, se multiplicará más de 100 veces en comparación a las cifras de 1994, de unas 500 personas a más de 48.000 para 2050. El censo 2024 aporta también otro factor. La región metropolitana concentra el mayor número de personas mayores de 60 años, pero en zonas rurales este envejecimiento avanza aún más rápido, mientras el acceso a la salud, la educación y los servicios básicos es más limitado. En este contexto, los adultos mayores no solo piden apoyo, sino que manifiestan su voluntad de seguir trabajando y participando activamente en la vida comunitaria. Esto representa una oportunidad, pero también exige que el país adapte sus políticas públicas y abra espacios reales de integración. Chile tiene el reto de rediseñar su proyecto de futuro con la vejez en el centro. Por eso hemos decidido hablar con los candidatos en este especial presidencial Los Mayores Deciden, un programa con miras al Chile del 2050. Invitamos a todos los candidatos. Realizamos las mismas preguntas. Cada uno tuvo un máximo de 3 minutos para sus respuestas, tiempo que utilizó según su criterio. El objetivo es que los votantes puedan conocer las propuestas de los candidatos y tomar su decisión. Arrancamos este capítulo de Los Mayores Deciden con el candidato presidencial independiente Harold May Nichols. Quisimos partir preguntándole su opinión y propuesta frente al edadismo o a la discriminación de las personas por su edad. El edadismo es la discriminación de las personas por su edad. Como usted sabe, existe una relación directa entre el edadismo y la calidad de vida de las personas. ¿Qué medidas impulsará usted para promover un cambio en la imagen que se tiene de este grupo etario? Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener clarísimo es que las personas mayores le entregaron ya al país muchísimo y llega el momento de devolverle. Una de las situaciones donde se les puede devolver es darle la posibilidad de participar más, de seguir activos de manera no como eran antes, pero de tener una participación en la sociedad. Y en ese sentido hay algunas labores administrativas que perfectamente la pueden hacer personas de tercera edad que tengan cierto grado de educación, cierto grado de preparación, y nosotros creemos que hay que integrarla a la sociedad de esa manera. Ellos ahí van a recibir no solo un tema de ingresos eventuales económicos, sino que van a recibir la posibilidad de hacer algo, que yo creo que es lo que más afecta a las personas mayores, a los adultos mayores, cuando entran en una etapa donde sienten que no están siendo un aporte a la sociedad. En 2022, la mitad de las personas mayores en Chile declaró sentirse sola. Una realidad que convive con la baja participación y la limitada oferta de programas y actividades públicas. Más sobre este tema en el siguiente informe. La vejez es más que una edad y el llamado es que sea una etapa de posibilidades. Pero existen barreras que dificultan la participación efectiva de este grupo en la sociedad.
falta de información, problemas económicos, de acceso o territoriales, entre otros. A nivel personal, un envejecimiento activo tiene un impacto tremendo. Provee años de vida con calidad, eso ha sido estudiado en universidades de alto prestigio. Tener redes te ayuda a vivir una vida más plena. La discriminación por edad u otras formas de exclusión social que podrían estar asociadas a una vejez no activa, incluso merman 7 u 8 años de la expectativa de vida. Es decir, es un impacto súper directo. En Chile, parte de la oferta pública para la participación colectiva está dada por los centros diurnos comunitarios, cuya cobertura anual es de alrededor de 11.600 personas. Si bien está aumentado en un 84% durante los últimos 3 años, aún no es suficiente. Garantizar espacios de encuentro y participación se hacen cada vez más necesarios al envejecer. En 2022, casi la mitad de las personas mayores en Chile declaró haberse sentido sola y un 55% presentó niveles significativos de aislamiento social. Frente a esta realidad, las ganas de participar se hacen evidentes y cada vez más personas mayores se aventuran en el mundo digital. La tecnología se ha convertido en un puente, pero aún quedan brechas por cerrar. El 80% de las personas mayores cuentan con un aparato telefónico y con acceso a Internet. Por supuesto que hay un porcentaje que aún no tiene acceso, pero en general el acceso no necesariamente es la mayor brecha para las personas mayores, sino es el aprender cómo utilizar efectivamente la herramienta que tienen en la mano. Además, la participación cultural sigue siendo baja, pese al interés. Solo 1 de cada 10 personas mayores asiste a actividades culturales al año, debido a obstáculos como la falta de tiempo, recursos económicos, distancia de los centros culturales o movilidad reducida. Las razones detrás de la baja participación van más allá de lo técnico. Falta de capacitación, diferencias educativas y desigualdades territoriales entran en juego. Muchas veces esos espacios de participación están asociados a participación a veces pasiva, ¿no? Es como decir, es algo que está delimitado de una determinada manera y las nuevas generaciones de personas mayores también demandan espacios de participación donde ellos co-creen esos espacios. Y también falta que en el intercambio intergeneracional las otras generaciones podamos contribuir a incentivar o acercar a los mayores a las oportunidades que ya existen. El desafío es crear espacios verdaderamente inclusivos, donde las personas mayores no solo sean espectadores, sino protagonistas de su propia historia. ¿Qué es entonces lo que piensa el candidato frente a esta nueva problemática de una sociedad que envejece? Lo revisamos a continuación. Harold, usted tiene 64 años. ¿Se ve jubilado a los 65 años, que es la edad de jubilación? No, la verdad que no. Quizás cuando uno tenía 20, cuando empecé a trabajar, uno decía 65 y uno jubila porque ya va a estar agotado. Hay otros que están agotados antes porque hacen trabajo mucho más pesado. Yo creo que el tema de la jubilación por la edad tiene que empezar a ser casi una decisión personal o de salud, porque la vida ha cambiado, hay muchísimas más posibilidades de extender el periodo útil de los trabajadores, de las trabajadoras como somos todos, pero también hay algunos que tienen unas cargas tan pesadas que antes ya el cuerpo ya no les aguanta seguir haciendo ese trabajo. Yo creo que poner una norma así tajante a esta edad, usted tiene que jubilarse, me parece que es un poquito anacrónico. Yo creo que depende de la situación de cada uno y del interés de cada uno de seguir o no seguir trabajando. Diversos estudios han demostrado que a los 3 meses de dejar de trabajar, muchas personas mayores comienzan a presentar problemas de salud física y mental si no logran reemplazar sus actividades cotidianas. ¿Qué opina usted sobre esta realidad y qué propone para promover una vida activa? Bueno, me parece de lo más razonable, porque no solo pasa a las personas mayores, cuando cualquiera queda sin hacer lo que habitualmente hacía durante un periodo de tiempo, tiene un trastorno emocional, un trastorno, de alguna manera se sufre eso, no es automático. Pasa con gente joven también. En el caso más notable son los deportistas. Los deportistas dejan de hacer actividad a una edad muy productiva todavía, pero sienten una carencia y les baja el estado emocional y en algunos casos se transforma en depresión, etc. Para mí, esto hay que darle alternativa a los adultos mayores, a los que ya jubilaron, de poder seguir, insisto, participando dentro de las actividades de la comunidad. Por ejemplo,
cursos de capacitación, por ejemplo, ir a colegios, escuelas, jardines infantiles, a contarle a los jóvenes en qué consistió lo que ellos hicieron en la vida y, por ejemplo, actividades sociales y recreativas en donde tengan una agenda que les permita siempre tener una razón por la cual levantarse esa mañana. Como sabemos, el trabajo no solo permite tener una estabilidad económica, sino que también promueve la integración, mejora la autoestima y protege la salud mental. Pese a ello, a la hora de buscar un empleo, las personas mayores habitualmente son discriminadas. El escenario lo revisamos en el reporte de Camila Sumastre. Chile vive una transformación laboral profunda. Hoy las personas mayores de 60 años ya representan el 12,3% de la fuerza laboral, mientras que en 2010 eran del 8%. Este cambio refleja un giro en la forma en que entendemos el trabajo y el retiro de este. Nuestro país es uno de los miembros de la OCDE donde más tarde se jubila, en promedio a los 63,7 años en el caso de las mujeres y a los 67,3 en los hombres. Las personas mayores, por supuesto que trabajan por necesidad económica, el 60% así lo declara, pero también dentro de las que trabajan, cerca de un 70% dice que lo seguiría haciendo si no fuese por necesidad económica, lo que da cuenta de la importancia de mantenerse activo como un propósito. Las dos grandes razones son, uno, porque no me alcanza con la jubilación y por lo tanto normalmente las personas mayores además ayudamos a otros. Entonces necesitamos más recursos. Pero además existe esa convicción de que si yo dejo de trabajar me invisibilizo, que la gente deja de considerarme una persona útil. Más allá de la obligación, las personas quieren seguir aportando, sentirse activas y conectadas. De hecho, en los últimos 14 años, la proporción de personas entre 60 y 64 años que busca empleo se ha duplicado. Sin embargo, este grupo se topa con un gran desafío: un mercado laboral excluyente. Es así que el 76% considera difícil encontrar trabajo a su edad y un 38% ha sido directamente discriminado por tener más años, una situación que puede derivar en la informalidad o trabajo por cuenta propia. Cuando toda la sociedad te mira como una anciana a partir de lo que dice el carnet de identidad, 60 para las mujeres, 65 para los varones, tú empiezas a sentir que tal vez es real. Y empiezas a comportarte como tal. El mercado te está como jubilando anticipadamente por una serie de factores, algunos de los cuales pueden ser culturales y otros reales, como por ejemplo brecha digital, falta de flexibilidad en los entornos laborales, etc. Entonces, en la práctica, si vamos a vivir hasta los 90 o 100 años, no podemos dejar de trabajar a los 60. ¿Cómo vamos a financiar, por un lado, esos 40 años? Pero más allá de la justicia, también hay una urgencia económica de incorporar este grupo. Con un escenario de baja natalidad, el envejecimiento poblacional tendrá un impacto directo en el crecimiento según la OCDE. Si el PIB per cápita entre 2006 y 2019 fue de 2,2%, para 2060 caería a 0,1%, siendo el país más afectado del bloque. Cuando tenemos menos personas jóvenes en el mercado laboral, requerimos de la población mayor. Y por supuesto que eso da vida, mejora la calidad de vida y las personas mayores también pueden tener oportunidades de mantenerse activas. El envejecimiento activo es esencial incluso para la economía del país, para postergar, por ejemplo, los procesos de deterioro, pero también es esencial para esta economía plateada que va en aumento. Parte de este cambio significa invertir en empleabilidad a lo largo de toda la vida. La educación continua es clave. Las matrículas en educación superior para mayores de 50 años aumentaron un 157% entre 2013 y 2024. Un cambio del paradigma del trabajo que implica facilitar el acceso a capacitación digital, actualizar habilidades y reconocer los saberes acumulados. Tenemos dificultad para hacer trámites por internet, para trabajar quizás funciones más robustas o más profundas en el uso de un celular o de un computador. Y efectivamente eso genera una exclusión también en el ámbito laboral. Cómo incluimos a las personas en el ámbito laboral pasa también con cómo las incluimos en la tecnología. Incentivar los programas de capacitación continua, de manera que las personas a lo largo de su ciclo de vida laboral vayan reinventándose o adquiriendo nuevas competencias o habilidades tecnológicas o no, pero con fuerte énfasis en la tecnología, de manera de no quedar obsoleto. Chile necesita un nuevo pacto laboral. El futuro ya está aquí. Se hace urgente la incorporación de las personas mayores como trabajadores valiosos, con experiencia, compromiso y visión.
Como nos mostraba Camila en su informe, las discriminaciones van desde la contratación hasta la brecha digital. ¿Cómo enfrenta el candidato esta problemática? Lo vemos. Según un estudio de Laborum publicado en 2023, más de la mitad de las empresas no contrató a trabajadores mayores de 55 años. ¿Qué medidas propone para promover la contratación, la reconversión y la actualización de competencias laborales? Eso ya es más complejo porque la medida mayor sería que no puede haber discriminación alguna, pero evidentemente las empresas tienen la plena libertad de contratar a quienes estimen. Es evidente que llega a cierta edad donde cuesta muchísimo contratar y hay una respuesta que incomoda y molesta muchísimo, es que usted está posicionado para el cargo que está buscando. Y claramente, es decir, o sea, como sé tanto, no tengo derecho a trabajar, o como estoy tan bien preparado, no tengo derecho, y eso trae un trastorno emocional también. Entonces yo creo que ahí, más que medidas, hay que ser un poquito más empático en la empresa y evidentemente en el Estado. No es la edad una restricción para contratar a alguien, sino que son sus capacidades. Y cuando alguien tiene sobrecapacidades, yo no veo por qué no puede tomar un cargo donde va a rendir y donde además de eso se va a sentir incorporado totalmente a la comunidad. Yo creo que más que tomar medidas hay que hacer ver que todos tarde o temprano vamos a llegar a una edad donde salir a buscar trabajo no puede ser que la edad sea el impedimento para conseguirlo. Usted sabe, el mundo se está volviendo cada vez más digital, pero no todos tienen las herramientas para poder incorporarse. Según cifras del Observatorio de Envejecimiento UC con Futuro, si bien un 88% de los hogares con personas mayores tiene acceso a Internet, solo un 41% lo utiliza, considerando que incluso el Estado está avanzando en esta línea con la Ley de Transformación Digital y tiene como meta implementarse totalmente el 2027. ¿Qué propone para poder enfrentar esta brecha y digitalizar a este grupo etario? Ahí hay un tema evidente que es el temor a utilizar esta herramienta. Yo creo que lo más que hay que hacer es capacitar a los adultos mayores en el uso permanente de la herramienta del Internet o de las redes sociales o lo que usted quiera. Porque hay un temor ahí primero, a equivocarme, segundo, echar a perder el equipo, tercero, no ser capaz de entenderlo, entonces al final dicen, prefiero no hacer nada. Yo creo que el único mecanismo real para salir adelante en estas situaciones es capacitar y entregar herramientas para que lo puedan usar de una manera simple y bien básica. Hacemos una pausa y ya volvemos con más en Los Mayores Deciden. Casi 3 de cada 4 personas mayores en Chile reporta al menos una enfermedad crónica, mientras que su salud mental resulta a menudo subestimada. Los desafíos que enfrenta este grupo en términos de bienestar los analizamos en el siguiente informe. Vivir más años no debería significar vivir peor. Sin embargo, el bienestar en la vejez no es algo que ocurra por sí solo. Está profundamente influido por lo que vivimos a lo largo de todo el ciclo vital. El 80% de cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento va a venir dado no por nuestros genes ni por nuestra herencia, sino por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y eso no parte cuando uno es una persona mayor, eso hay que partir desde la niñez en adelante. Pero no solo la forma de vivir, también nuestro entorno también es determinante para este proceso de envejecimiento. Las oportunidades que tenemos, por ejemplo, para envejecer de una forma digna, acceso a educación, a participación social, a salud. Hoy los hogares donde viven personas mayores destinan el 10,7% de su gasto total a salud, mientras que aquellos sin personas mayores gastan un 6,8%. A esta realidad se suma la alta dependencia del sistema público. Más del 95% de las personas mayores están afiliadas a FONASA, una situación que se vuelve aún más desafiante frente a la presencia de nuevas enfermedades. 3 de 4 personas mayores tienen una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes o dolor crónico, ¿ya? Y también otro tema preocupante es la polifarmacia. 16% toman 6 o más medicamentos de forma regular.
hay situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. En salud bucal, apenas un 12% de los mayores de 75 años conserva una dentición funcional. El 23% consume poca variedad de alimentos saludables por razones económicas. Un 5,6% ha pasado un día completo sin comer por falta de dinero. Y también se ha observado un aumento en las infecciones de transmisión sexual. Una realidad silenciosa y muchas veces solitaria. Es lo que vive este grupo en salud mental, quienes tienen un mayor riesgo de tener problemas asociados a ella en comparación a otras edades. Hay estudios que revelan que en torno de 35% a 38% tienen sintomatología depresiva, 7% pueden tener algún tipo de demencia y esto aumenta a 35% si pensamos en el tramo de 85 años o más. Lo cierto es que para muchas enfermedades no hay garantías claras ni cobertura suficiente. Por ejemplo, los cuidados paliativos están garantizados para pacientes con enfermedades oncológicas, terminales o graves, y en su mayoría en grandes ciudades. El resto de las personas, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o con menos recursos, muchas veces enfrentan el final de su vida con dolor. El tema de cuidados paliativos es algo que ya desde hace muchos años ha estado en constante revisión. Se partió poniéndose el foco principalmente en lo que eran las enfermedades oncológicas. Esto se ha ido ahora ampliando también la discusión a incluir otras enfermedades, muchas de las enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores, pero todavía es algo que es muy heterogéneo a nivel país. Es tiempo de dejar de ver la vejez como un problema y empezar a verla como una etapa que merece calidad, dignidad y cuidados adecuados, porque una vida larga también puede ser una buena vida. Y bien, ¿cómo aborda entonces Harold May Nichols los desafíos sobre el bienestar? Lo revisamos a continuación. Si de algo estamos seguros es que vamos a morir y todos quisiéramos hacerlo en buenas condiciones. ¿Qué entiende usted por buen morir? ¿Propone algo para lograrlo? Bueno, buen morir es poder descansar en un entorno amigable, en un entorno donde tus seres queridos se puedan despedir de ti, en donde el sufrimiento sea lo menos posible, ojalá que no haya. Y es un tema porque hay un tema de aquellos que quieren, de alguna manera u otra, alargar la situación sabiendo que no hay ninguna posibilidad de recuperación. Y hay un tema evidente de que otros creen que esto no camina. En el caso personal mío, yo creo que estas decisiones de cómo hacer posible el buen morir es una decisión familiar y personal, no puede ser una decisión de toda la comunidad. Algunos tomarán un camino, otros otro, y yo ahí creo que son decisiones familiares, no pueden ser decisiones a través de una ley o a través de un sistema que el Estado le imponga a la gente cómo hacerlo. Casas poco iluminadas, falta de ascensores o espacios públicos deteriorados. Estos son algunos de los problemas que tenemos en viviendas y en planificación urbana. Son factores que no benefician a nadie, pero que se transforman en un riesgo para las personas mayores. Camila Sumastre nos muestra. Las ciudades hoy día no están adaptadas para una población mayor. Transportes poco accesibles, entornos urbanos poco inclusivos, las veredas deterioradas. Va a hacer que las personas mayores dependan de terceros para desarrollar sus actividades de la vida diaria. El lugar donde vivimos define, entre otras cosas, la forma en que envejecemos. En Chile, cada vez más personas mayores viven solas. Hoy, cerca del 39% de los hogares unipersonales están conformados por personas de 60 años o más, y 1 de cada 3 necesita apoyo del Estado para alcanzar una vivienda adecuada. El problema no es solo el acceso, sino que también la forma en que los mayores habitan. Las cifras muestran que cada vez más personas mayores arriendan y dejan de ser propietarias de sus viviendas. En los últimos 10 años, el porcentaje de personas propietarias disminuyó de un 86 a un 78%, una caída de casi 10 puntos porcentuales. El problema no es solo que los hogares estén aumentando la tenencia en arriendo, sino la fragilidad que están viviendo los hogares arrendatarios y sobre todo las personas mayores. La última encuesta CACEN nos muestra que las personas mayores están destinando en promedio un 32% de sus ingresos al pago del arriendo. Y hay una realidad aún más dura: las miles de personas mayores viviendo en campamentos o en situación de calle. Por lo mismo, este grupo enfrenta muchas veces una doble discriminación. Pero no solo basta con tener una casa, sino que también importa el cómo está hecha.
La mayoría de las viviendas en Chile no están adaptadas, desde accesos inseguros hasta baños sin barras de apoyo. La falta de modernización de los espacios arquitectónicos dificultan la autonomía de este grupo. Se da lo que se llama doble envejecimiento. Envejece la persona, envejece también la vivienda y a medida de que se necesita más presupuesto para poder mantener, refaccionar una vivienda, disminuye el presupuesto de una persona mayor que depende de una pensión de su jubilación para poder enfrentar esos costos. Pero la vivienda no puede ser analizada sin considerar su entorno. Y en este aspecto las brechas territoriales son evidentes. Más de 545.000 personas mayores viven en zonas rurales y se proyecta que esta cifra suba a 713.000 en 2035. Lugares donde las distancias son mayores, los servicios escasean y la infraestructura pública es más precaria. Hay grandes desigualdades a lo largo de Chile, tanto dentro de las ciudades como también entre zonas rurales y urbanas. Tenemos, ya solo en Santiago, por ejemplo, servicios de salud de mayor complejidad que se concentran en el centro o en el sector oriente. Hoy día tenemos ciudades, por ejemplo, donde las veredas están en mal estado, donde el transporte público no es lo suficientemente accesible, donde los espacios públicos no son lo suficientemente inclusivos para involucrar a las personas mayores de vida activa. Frente a este escenario, la política habitacional no puede seguir funcionando como si todas las personas envejecieran igual, porque donde vivimos no es solo un lugar físico, sino que también una condición que permite o impide vivir con autonomía, seguridad y dignidad. Revisamos a continuación las medidas del candidato frente a los desafíos de vivienda e infraestructura urbana. Muchas personas mayores que han vivido toda su vida en una misma casa ya no pueden seguir pagándola debido al aumento de las contribuciones y la disminución de sus ingresos. ¿Qué propone para enfrentar este escenario en un contexto de aumento de la población mayor en esas circunstancias? Yo creo que aquí esto es más fácil. Yo creo que aquel que jubila, por lo tanto sus ingresos se ven mermados en el 90% de los casos. Es evidente que jubila y tienen menos ingresos, son casi sinónimos. No le podemos seguir cobrando las contribuciones completas y totales como le cobrábamos antes de que jubilara. Habrá que buscar un ajuste que esas contribuciones vayan en directa proporción del ingreso menor que tiene la persona o simplemente no existan cuando ya los ingresos son menos del mínimo, como pasa hoy día con las jubilaciones en muchos casos. Hoy muchas personas mayores no tienen cómo comprar una vivienda, no califican para postular a un subsidio, tampoco tienen suficientes ingresos como para arrendar. Viven en situaciones informales como campamentos y conventillos o directamente en situación de calle. ¿Qué propone usted para garantizar el acceso a una vivienda digna para este grupo? Bueno, en primer lugar, y lo tenemos en nuestro programa, si es la primera vivienda, el Estado tiene que darle todas las facilidades para que la pueda adquirir y el Estado tiene una obligación de orden moral con todos aquellos jubilados que nunca tuvieron acceso a una vivienda. Por lo tanto, ahí tiene que haber una respuesta del Estado. Y en segundo lugar, si ya tuvieron una vivienda y no tienen dónde descansar, dónde hacer sus días, el Estado tendrá que construir centros de adultos mayores donde ellos puedan incorporarse porque la población se está envejeciendo y este va a ser un problema que va a seguir creciendo. Vamos a tener que adaptar la situación a los adultos mayores, sobre todo aquellos que por distintas razones no tienen dónde vivir o no tienen dónde pasar sus días. La encuesta nacional de calidad de vida en la vejez muestra que distintas dimensiones como la facilidad para llegar a servicios públicos o privados, acceso a áreas verdes y descanso, atención, estado de las veredas, seguridad, entre muchas otras cosas, son muy mal evaluados por las personas mayores. ¿Qué propone usted para tener ciudades más inclusivas y amigables? Bueno, ahí ya estamos en un tema que no depende tanto del Ejecutivo, hay que ver que las ciudades las tienen que administrar los municipios. Y ahí lo que hay que hacer de nuevo, voy a repetir la palabra, aquellos que dirigen los municipios tienen que empatizar con los adultos mayores, no pueden seguir pensando que es algo que no existe porque están viviendo esta realidad de calles en mal estado, con hoyos donde se resbalan, se caen, se enferman, en situaciones difíciles para ellos, poco acceso,
Yo creo que hay que empezar a pensar que la población va a envejecer y va a seguir envejeciendo y hay que prepararse para eso. Desde el Ejecutivo, evidentemente vamos a pedir la máxima de normas, pero quienes las tienen que ejecutar normalmente son los municipios y habrá que trabajar con ellos y con la gobernación para sacar adelante estos temas. Ya volvemos con más en Los Mayores Deciden, este espacio donde los protagonistas son las personas mayores. Los invitamos también a comentar a nuestras redes sociales con el hashtag Los Mayores Deciden. Ya volvemos. Casi 800.000 personas mayores en Chile presentan algún grado de dependencia. Aunque se han registrado avances en el cuidado, especialistas advierten que las medidas actuales siguen siendo insuficientes y carecen de una mirada integral de este problema. Los detalles sobre cómo avanzar en el siguiente informe. 1 de cada 5 personas mayores viven con algún grado de dependencia en Chile. De ellas, 288.000 necesitan cuidados permanentes y complejos. El problema no es solo el número, es quién cuida, cómo se cuida y el rol que juega o no el Estado. Si bien se han implementado medidas para fortalecer este sector, como el Sistema Nacional de Cuidados, expertos afirman que hoy la deuda continúa y la responsabilidad sigue recayendo en las familias. Se está implementando la política, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que va en la dirección correcta, avanza hacia donde nosotros queremos debiese avanzar la política pública, sin embargo, aún resulta insuficiente en cobertura, en calidad, en la intensidad que entrega los cuidados, aún hay una brecha importante. El envejecer con dignidad también debería significar envejecer con apoyo. Hoy las personas que ejercen la labor de cuidados pueden acceder a un apoyo económico por alrededor de 32.000 pesos mensuales, en caso de cuidar a personas con dependencia severa. El costo del cuidado es alto y pareciera no tener la retribución suficiente, más aún para la población femenina. En Chile, el 92% de las personas que entregan cuidados son mujeres, con impactos en su salud física y mental. La mayoría de las mujeres mayores crecieron bajo la idea de que su valor estaba en el cuidar de hijos, maridos, padres o madres que después también envejecen y pueden estar enfermos. Este fenómeno o realidad se denomina la feminización del cuidado, que es esta alta concentración de mujeres mayores en esa función, generalmente sin remuneración. Son personas que están generalmente con mayor aislamiento, con mayor soledad, sobrecargadas, sin posibilidades emocionalmente de hacerse cargo de la persona mayor. En paralelo, hay otra cara de la misma crisis, la baja oferta de servicios. Los establecimientos de larga estadía, llamados ELIAM, tanto públicos y subsidiados, no dan abasto, con 7.100 cupos. Mientras que la cobertura del programa de los cuidados domiciliarios de Senama alcanzó el 15% de las personas que lo requerían en 2022. Si uno suma en el fondo toda la cobertura de los ELIAM públicos, de los ELIAM con subsidio público, de la cobertura de los centros de día, de los programas domiciliarios, ni siquiera alcanzamos a cubrir el 5% de esa demanda potencial. Entonces, si bien los programas y la política van en el sentido correcto, tenemos un problema urgente y grande en torno a la cobertura. Y no es solo una crisis de servicios. La dependencia es el resultado de trayectorias de vidas marcadas por la desigualdad. Por lo mismo, la respuesta a esta situación debe reconocer las causas, que dé apoyo a las cuidadoras y ofrezca alternativas reales a las familias. Hay una relación directa con la situación socioeconómica. A mayor pobreza, mayores niveles de dependencia. Y el 28% de las personas que tienen dependencia pertenecen a los quintiles más bajos, versus un 12% que pertenece a los quintiles de mayores ingresos. Mirar el conjunto, ¿no? Tanto las personas mayores como las cuidadoras, y que la política, si no es integral, vamos a seguir dando respuestas en parcela. Chile ha avanzado. Pese a ello, la prestación de servicios aún es pequeña, limitada o de corta duración. Frente a esta realidad y sin una mirada integral, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron? Lo que plantea el candidato frente al reto de los cuidados en las personas mayores lo revisamos a continuación.
Según la última encuesta nacional de discapacidad y dependencia, un 22% de las personas mayores en Chile vive con algún grado de dependencia y necesita cuidados. ¿Qué propone usted para esta población que ya tiene problemas de acceso hoy día por falta de capacidad del sistema de cuidados, considerando además que es un grupo que solo aumentará en el futuro? Bueno, ahí lo que hay que hacer es, desde mi punto de vista, sacar una ley de los cuidadores para este 22% que va a crecer, no hay duda alguna. No tenemos ley de cuidadores o cuidadoras, lo hace mucha gente de manera, qué sé yo, sin ninguna preparación. Yo creo que hay que prepararlo y hay que darle las herramientas para que ellos tengan la facilidad de que alguien que sepa de los temas los pueda estar tratando. Y esa ley tendremos que buscar cómo. Primero se capacitan y después reciben algún ingreso, porque normalmente lo que pasa es que ese adulto mayor no tiene cómo generar ingreso y quien lo cuida tampoco. Entonces una doble carga para su grupo familiar o para su grupo de acogida donde lo tienen. Creo que hay que buscar también ahí una solución, porque este tema sin duda alguna va a seguir creciendo en el tiempo, este porcentaje de adultos mayores con poca movilidad. Según el Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, en Chile la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social. Cifras que toman más relevancia cuando consideramos que la soledad no deseada y el aislamiento social aumentan el riesgo de demencia, el riesgo de infarto o enfermedades cardiovasculares e incluso el de la muerte prematura. ¿Tiene usted alguna propuesta preventiva frente a los riesgos de la soledad? Sí, voy a usar de nuevo la misma palabra. Tiene que haber empatía, tenemos que darle posibilidades de integrarse, de estar en un grupo social, de tener una actividad diaria, de tener una razón por la cual levantarse. Y esos son programas que hay que trabajarlos con la gobernación, con los municipios, con las juntas de vecinos, programas que permitan trabajar en ese sentido. No se puede asumir que por el solo hecho de haber hecho cosas en el pasado la está haciendo hoy día. Hay que buscar una solución y esa solución tiene que ser dirigida desde el Estado, pero también con un trabajo, o sea, desde el gobierno, pero también con un trabajo con los municipios y evidentemente con las gobernaciones, cosa que haya una empatía y esos adultos mayores se sientan integrados y de esa manera estas enfermedades emocionales o enfermedades mentales disminuyan o ojalá no les afecte. ¿Hay alguna persona mayor que le inspire o considere un referente de cómo a usted le gustaría envejecer? Sí, hay dos, mi padre y mi suegra, digamos. Mi padre tiene 93 años, está al día en todo, tiene una mente prodigiosa, se acuerda de detalles, no sé, cuando tenía 3, 4 años, vamos a Iquique y se recorre y mi padre tiene una mente y un interés en seguir que es increíble. Y en segundo lugar, mi suegra 80, bueno, no voy a decir cuánto para que no me rete, pero tiene una edad avanzada, juega tenis todos los días, disfruta de la vida todos los días y hace de eso una actividad. Por eso yo digo, hay que empatizar, hay que darle una oportunidad donde ellos se sienten cómodos. Mi suegra jugando al tenis, además les gana a todos. Mi padre participando de la vida diaria, tanto con las noticias, leyendo el diario todos los días, intercambiando información con todo el mundo y leyendo muchísimo. Cada uno sabe dónde va a sentirse más cómodo. En mi caso, son dos seres queridos, muy cercanos y que los veo como un gran referente. Porque la vejez es un proceso que todos tendremos que vivir. Quisimos hacerle un quiz al candidato con preguntas simples, pero que dan luces de cómo ve esta etapa. Y estas fueron sus respuestas. ¿Tiene miedo de su propia vejez? No. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? Sí, una decisión familiar avalada por un doctor. ¿Tiene quien lo cuide si llega a necesitarlo? Mi señora, esto es su obligación. ¿Ha ahorrado pensando en su vejez? Sí. ¿Considera que la edad de jubilación actual es la adecuada? No. Cada uno, hay algunos que necesitan jubilar antes, insisto, o sea, hicieron tanto esfuerzo físico que el cuerpo ya no les permite hacer el trabajo que antes hacían, entonces tienen que jubilar antes. Y hay otros que tienen energía para seguir adelante. Yo creo que ya tiene que pasar a ser una decisión de cada uno, no una decisión del Estado.
Y ya llegamos al final de esta edición de Los Mayores Deciden especial presidencial. Pero antes de despedirnos, los queremos dejar con una reflexión final del candidato independiente Harold May Nichols sobre el tema que hemos abordado. Hasta la próxima. Bueno, yo tuve una experiencia impresionante en los Juegos Panamericanos. Invitamos a voluntarios de tercera edad y de verdad fue reconfortante ver la cantidad de voluntarios de tercera edad que iban por el solo hecho de volver a sentirse útiles en la sociedad, de volver a sentir que estaban haciendo un aporte, de volver a sentir que ellos estaban sumando. Fue realmente enriquecedor y eso me abrió los ojos ante una realidad absoluta. No es que solo busquen eventuales beneficios financieros, eventuales beneficios económicos, lo que buscan es seguir siendo útiles. Y hay lugares donde yo he visto en el extranjero, por ejemplo, que ya gente de tercera edad son, por decir algo, hay un espectáculo, son los que controlan, son los que hacen una actividad, los que están involucrados en esto. Hay que buscar una fórmula y para mí otra fórmula es que tengan la posibilidad real de transmitir lo que aprendieron. Muchos de ellos estoy seguro que si les dijeran que fueran con los chiquitos de primero básico, de segundo básico, a contar lo que hicieron en la vida, irían, se prepararían y disfrutarían. Yo creo que el principal tema es que ellos tengan la oportunidad de sentirse nuevamente útiles en la sociedad y de esa manera, estoy seguro, vamos a disminuir estas enfermedades emocionales o mentales, vamos a disminuir la soledad, pero principalmente van a tener una razón por la cual levantarse todos los días y eso es fundamental, no solo en la tercera edad, en todos los aspectos de la vida, pero cuando llegan a tener diferencias o problemas para encontrar qué hacer, se genera un tema muy, muy peligroso. CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentaron Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores.